Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y en este contexto me acompaña el día de hoy el doctor Carlos Santillón. Él es pediatra, endocrinólogo, muy experto en estos temas de diabetes infantil, entre otras cosas, pero hoy queremos abarcar estos temas. Gracias por venir, Carlos. Gracias, Ari, por la invitación. Platícanos un poquito, ¿qué este boom de la diabetes infantil, ahora todo el mundo habla de eso, está ligado a la obesidad, no está ligado a la obesidad? ¿Cómo está la casuística en nuestro país y en el mundo? Claro, la diabetes tipo 1, antes llamada diabetes infantil o juvenil, y se llama así porque es más común en edad pediátrica, pero bueno, hace muchos años el consenso es llamarla diabetes tipo 1 porque se puede presentar en adultos, incluso no tan jóvenes. Y bueno, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad, digamos, hay muchos factores que la predisponen, pero la parte central es que se forman anticuerpos que van a atacar al propio páncreas. Y el tema central es que el paciente deja de producir insulina. No está en relación a lo que comen los niños o a los pacientes, no está en relación a hábitos buenos o malos. Mucha gente se da con la idea de que te va a dar diabetes porque comes tales cosas. No, la diabetes tipo 1 es autoinmune, se forman anticuerpos que atacan al propio organismo y esto nos lleva a una falla en la producción de insulina y que el paciente, sea niño, sea joven, sea adulto, va a presentar síntomas. Los síntomas más comunes es que va a empezar a tener más sed, va a orinar más seguido, va a estar orinando en la noche, va a perder peso, los síntomas típicos de diabetes, pero que en diabetes tipo 1 pueden ser como más agudos, ¿no? Más súbitos. Entonces, es una enfermedad muy común. En México no tenemos una estadística real. Se supone que podemos pensar que hay entre 70 y 100 mil pacientes con diabetes tipo 1 en nuestro país. No tenemos un registro adecuado, pero pues vamos, en general se supone que en México hay alrededor de 10 millones de personas con diabetes y se supondría que el 1 o 2% podrían ser personas con diabetes tipo 1. 1 o 2% de toda la población con diabetes es de tipo 1. Sí, eso y entonces, nada más como breve repaso, no está ligado a la obesidad, porque aquí ya ves que hemos tenido cifras escandalosas en obesidad, en descontrol de obesidad en el país, en el mundo, pero en el país, y mucha gente te asocia la diabetes con la obesidad. El caso de diabetes tipo 1 no está ligado a esto. La diabetes tipo 2, que hay mucha en edad pediátrica, está claramente ligada y asociada a obesidad, herencia y demás. Y bueno, esto es importante aclararlo, Ari, creo que es trascendente porque antes de diabetes tipo 1 se asociaba a pacientes delgados, ¿no? Y hoy en realidad pues puede coexistir con obesidad. Entonces, si nos encontramos con un chico, una niña de 13, 14 años diagnosticando diabetes, puede tener sobrepeso, obesidad, y ahí puedo pensar en diabetes tipo 1 o en diabetes tipo 2, en las dos. Y ahí lo obligado es hacer un diagnóstico diferencial con estudios adecuados a fondo para saber qué tipo de diabetes tiene. Eso te iba a preguntar, si entonces esta enfermedad, diabetes tipo 1, tiene el componente autoinmune que tu cuerpo desconoce, digamos, a tu páncreas y dejas de producir la insulina, ¿no? Uh-huh. ¿En qué edad es más o menos la presentación? Y ¿es entonces meramente genético? ¿Esto de pronto te tocó o hay alguien en la familia que lo presenta o no necesariamente? Sí, vamos, hay una base genética indiscutiblemente. Lo más común es que el paciente que diagnostiquemos suele ser el primero de una familia, pero cada vez es más frecuente encontrar que es hijo de, que hay hermanos, que hay familiares en línea directa, ¿no? Entonces, definitivamente sí está creciendo la incidencia, eso desde hace muchos años. Y bueno, sí, aclarar, hablando de las edades, a cualquier edad puede haber tipo 1. Antes, insisto, se llama infantil o juvenil pensando. Y esto es importante aclararlo porque hay muchos pacientes de 20, 22, 25, 30 años que llegan al diagnóstico de diabetes y a veces, por ser adultos, ya los catalogan como tipo 2 y eso no se debe es hacer en automático. Para nada. Entonces, el mayor pico, la mayor incidencia. ¿De 50 a 60 años, eso sí o también? No, también puede haber diabetes tipo 1. Obviamente, mientras mayor la edad, es menor la incidencia de tipo 1, pero no se puede descartar. Y sí, la mayor incidencia es en edad pediátrica, entre 5 y 9 años, un pico muy importante, entre 11 y 15, otro pico muy importante,
pero hay bebés, lactantes, hay adolescentes avanzados, adultos jóvenes, adultos no tan jóvenes, adultos mayores, puede haberlos definitivamente. Y ahí lo importante es hacer ese diagnóstico diferencial con un buen historial clínico, con estudios de laboratorio, con la evolución misma que a veces nos saca de dudas y que además sabemos que hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y otros tipos de diabetes que hay que tener en la mente para, sobre todo, el gremio de endocrinologos pediatras y de adultos, que somos los que vemos más este tipo de pacientes, ¿no? Oye, y en esta edad, entonces, después de los 5 años que tengas esta sospecha porque está orinando mucho, porque tiene mucha sed, pero ¿con qué frecuencia acaba el niño en urgencias y así se dan el diagnóstico? Porque como que se nos pasa a veces como papás estar al pendiente o no te lo imaginas, ¿no? Claro, ese es un gran punto, Ari. Yo creo que en los últimos 10 años, justo a través de redes sociales y demás, afortunadamente cada vez es menos común que llegue un niño en un cuadro grave, ¿no? O un adolescente. Yo creo que, no sé, nosotros hicimos una publicación hace unos 12, 13 años de un grupo de pacientes que estudiamos y en aquel momento, 12, 13 años, la incidencia de situaciones del diagnóstico de hospitalización era como del 45%. Yo creo que hoy es menos del 15-20%. No tengo un dato así de mi grupo de pacientes, pero cada vez es menos común. ¿Por qué? Porque hay más información. Hay más información, ¿no? Entonces, el doctor Google y ChatGPT y todas las redes sociales generan más información. Las redes nos ayudan mucho, todas las redes sociales, para que pues, la mamá diga, ay, está orinando mucho. Sí, antes, hace 20 años, el niño orinaba mucho, iba con el pediatra y el pediatra le decía, tiene infección urinaria, no te preocupes. Y era menos común el diagnóstico y menos conciencia. Hoy sigue habiendo situaciones graves, desafortunadamente, pero cada vez es menor la incidencia. Obviamente esto depende mucho del nivel educativo y demás. En el campo, en nuestro país, va a seguir habiendo desafortunadamente diagnósticos tardíos con complicaciones graves, pero cuando se tiene acceso a esta situación de información es menos frecuente, ¿no? Oye, y por ejemplo, casos así de, para cuando debuta el paciente, ¿lleva ya un buen tiempo enfermo o es una enfermedad que se detecta rápido? Varía mucho, la verdad es que puede ser un cuadro muy súbito, mientras menor edad tiene el paciente es más súbito el cuadro, ¿no? Un nene de 2, 3 años se descompensa. Se va a descompensar muy rápido y el síntoma cardinal para espantarse, digamos, va a ser la deshidratación que lleve a un cuadro respiratorio, no porque tenga neumonía, pero va a estar agitado el paciente, el bebé o el lactante, el preescolar, y entonces van a pensar que tiene una neumonía. Entonces, en ese sentido, en una evaluación de urgencias van a checar signos vitales y uno espera que chequen la glucosa capilar en cualquier paciente que llegue a urgencias. Ese sería un mensaje importante, que siempre como se checa temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, una glucosa capilar es importante siempre en un paciente de urgencias que llega delicado, ¿no? Y no perdemos nada con eso. Entonces, la realidad es que los diagnósticos son más tempranos hoy. Al haber más conciencia, bueno, cuando se trata de un paciente que ya hay alguien con diabetes tipo 1 en la familia, el diagnóstico lo hace la familia, casi siempre, ¿no? Y eso, pues evidentemente nos evita hospitalizaciones, cuadros delicados y riesgos que cada vez son menos frecuentes, pero los vamos a seguir viendo, pues. Oye, por ejemplo, una pareja ya tuvo un niño que tiene 5 o 6 años, debuta con esto y debe de preocuparse que ya tiene otro bebé de 2 años y uno que viene en camino. ¿Hay que irlo a buscar o esperamos nada más? Eso podríamos debatir aquí, te hables muchos minutos, pero si te doy una respuesta concreta, en los últimos 4 o 5 años la tendencia mundial es tratar de hacer diagnósticos de diabetes tipo 1 antes de cualquier síntoma. Hoy sabemos, y eso es muy importante, que cuando hay un paciente en línea directa, lo correcto, lo ideal, sería en hermanos, por ejemplo, en hijos de una persona con diabetes tipo 1, medir los 4 anticuerpos pancreáticos que existen. Si un paciente asintomático, sin nada, le medimos anticuerpos, si tiene 2 anticuerpos positivos o más, ese paciente tiene 90% de posibilidades de tener diabetes tipo 1 en los siguientes 10 años. Eso es diagnóstico de diabetes tipo 1 en algo que se llama estadio 1. Y eso ya es tener un diagnóstico. Eso es lo mejor porque hoy existen, todavía no en México, en algunos países más desarrollados y avanzados, tratamientos que pueden prevenir el avance a estadio clínico de diabetes tipo 1. O sea, del estadio 1,
es cuando solo tienes 2 anticuerpos o más. El estadio 2 es que tienes 2 o más anticuerpos, pero tienes lo que llamamos nosotros disglucemias o glucosas un poquito altas o un poquito bajas. Eso es diabetes tipo 1 en estadio 2, donde está aprobado por FDA el uso de un medicamento llamado teplizumab para evitar el avance estadio 3. Afortunadamente yo he tenido la ventaja de poder hacer diagnósticos en los últimos 3-4 años de algunos pacientes en estadio 2 y con estos tratamientos que hoy no los tenemos en México, sí puedes evitar el avance estadio 3 o cuando menos postergar por varios años. ¿Y a partir del 3 ya es aplicación de insulina? Sí, a partir del 3 es hasta el cuadro clínico manifiesto. Hoy este mismo medicamento que te cuento en estadio 2, hay muchos protocolos, incluso está este año, hace un par de meses, está aprobado usar este medicamento en estadio 3 en etapa de luna de miel, cuando el paciente está como parece que se le quita la diabetes, ¿no? El estadio 3A es el con cuadro clínico pues, típico, todo el exceso de orina, sed y demás. Y el estadio 3B es cuando pues, ya no tienes reversa, pues, ¿no? Entonces, en estadio 3 ya usas insulina, pero existe en muchos pacientes recién diagnosticados un periodo que se llama periodo de luna de miel, donde puede aplicarse este tipo de medicamentos para proteger la reserva de insulina. Oye, ahorita que dices de ese periodo, siempre, desde que yo estudiaba medicina, me acuerdo de escuchar a los pacientes, no es que soy prediabético, ¿existe la prediabetes concretamente en diabetes tipo 1? Ok, no, en la prediabetes es un concepto para diabetes tipo 2, ¿no? Ya ves, en los reportes de laboratorio te ponen hemoglobina glucosilada de tanto a tanto normal, de 5 a 7 a 6,4 prediabetes. Digamos, en diabetes tipo 1 se clasifica como estadio 1, que sería el equivalente estadio 1 y estadio 2 a prediabetes, pero no se llama prediabetes, y el estadio 3 es el cuadro clínico. En diabetes tipo 2, sí. Pero del 1 y el 2, si no me trato con este medicamento maravilloso que describiste que no hay en México, voy a progresar al 3 inevitablemente. O sea, aunque haga dieta, aunque haga ejercicio, aquí no hay... Es la autoinmunidad y 90% en los siguientes 10 años terminan con diabetes tipo 1 en estadio 3. Bueno, y me diagnosticaron, tengo diabetes tipo 1 y pues me dice mi doctor o al niño que tiene que empezar a ponerse insulina. ¿Cómo es el inicio de ese tratamiento y cómo hay que estarlos llevando? Porque me imagino, conozco a un par de casos ahí cercanos que pues es un poco medio de pesadilla estar monitoreándole la glucosa toda la noche y nos tenemos que turnar y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Claro. Vamos a poner tal vez el escenario más característico, un paciente que puede llegar con 300, 400 de glucosa en sangre y que va a requerir insulina desde el día 1, ¿no? Llegue con cetosis o no, pero va a requerir insulina. Entonces, hoy día la ventaja que tenemos es que en los últimos 10 años el avance de la tecnología nos ha traído herramientas que hacen menos difícil la vida de un paciente con diabetes tipo 1. Eso implica, por ejemplo, que hoy lo correcto, lo ideal también sería que todo paciente desde el diagnóstico use un sistema de monitoreo de glucosa continuo, ¿no? Que se pone un sensor en su brazo y que eso permite estar viendo la glucosa en un lector, en un celular, sin estar pinchando los dedos. Obviamente ese paciente, todos van a aprender a usar un glucómetro y a medirse en sangre para saber cómo utilizar esa herramienta, pero pues no es lo mismo pincharte los dedos 10 veces al día que ocasionalmente pincharte los dedos, ¿no? Entonces, Pero si era así, si era pincharte. No, claro que era así y que hoy sigue siendo así en pacientes que no tienen acceso a esa tecnología. Y que tenemos que luchar para que haya más acceso a esa tecnología, porque es una tecnología costosa, porque el paciente en un hospital público no va a tener acceso a esas herramientas, aunque llevan años estas empresas que producen sensores tratando de que la seguridad social cubra estas tecnologías, que es indispensable. Y si pensamos en las recomendaciones de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, de ISPAD, que es la Asociación Internacional para Niños y Adolescentes con Diabetes, pues desde hace muchos años se establece como una herramienta indispensable. A ver, así que nada más como en un pizarrón,
¿Cuántas veces al día me pico con una? ¿Cuántas veces al día me pico con otra? ¿Cada cuánto me tengo que sacar sangre con una? ¿Cada cuánto me tengo que sacar con otra? ¿Y qué tan mejor es mi control? Con glucosa capilar, el glucómetro con el que pinchamos los dedos, la recomendación mínima indispensable es medir glucosa antes y 2 horas después de cada alimento, antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio y en la madrugada una vez. Esos son 10 funciones al día, ¿no? Y ves la glucosa medida en ese preciso momento. Y ahí, además, me tengo que aplicar insulina, claro. Otro piquete. Claro, y la insulina no hemos entrado en ese capítulo, pero son varias aplicaciones al día. Con un monitor continuo de glucosa, tú pones tu sensor que te dura 15 días en promedio y con ese sensor pues, puedes ver en el celular o en un lector tu cifra de glucosa todo el tiempo, no solo un punto aislado, sino cómo se comporta la glucosa a lo largo de todo el día. Cuando sube, por qué me sube. Por ejemplo, con los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, pues ya son muchos años, pues, que nos damos cuenta que el paciente requiere ponerse la insulina para el alimento 15, 20 minutos antes de empezar a comer, no justo antes de empezar a comer. Y eso te da muchas más herramientas. O en qué momento empieza a subir o a bajar. Estos monitores de glucosa continuos te dan una tendencia, si la glucosa sube, baja, si va teniendo más cambio, menos cambio. Entonces, al final de cuentas, con esos sistemas de monitoreo continuo de glucosa tienes la película completa. Yo les digo a mis pacientes, es como si vas a ver el corto de la película y ya no la ves, o ves la película completa. Entonces, si vas a ver una película que te gusta, pues no te vas a quedar con el corto. Entonces, eso es importante y debería estar al alcance de pacientes pediátricos de todos. No hay en seguridad social, pero, o sea, en el sistema de salud pública, pero los seguros de gastos médicos los cubren. Los cubren. No todos. Tenemos que pelear con ellos, pero los cubren, los deben de cubrir. Obviamente se va a decir, ¿y por qué le vas a poner eso a tu paciente? Porque la ADA y ISPAD lo dicen y porque el paciente lo necesita. Okay. Hay que llenar argumentos, dar referencia a bibliografía, que existe y mucha. Entonces lo deben de cubrir. Hay seguros que hoy están tomando decisiones equivocadas, queriendo no pagar eso cuando es el bien del paciente, pues, ¿no? Y la realidad, si quieres lo vemos así, un sensor de glucosa que dura 15 días, sin hablar hoy de costos económicos, te va a costar lo mismo usar el sensor que comprar tiras reactivas para 10 funciones diarias. Y el gasto va a ser el mismo, pero el beneficio no es el mismo. Control es mucho mejor. Sí, definitivamente. Estos sensores tienen alarmas incluso que te pueden decir, bueno, ¿sabes qué? Tienes riesgo de hipoglucemia en los siguientes 30 minutos. Haz algo para que no te baje la glucosa, ¿no? Entonces, sí, el control, hay decenas y centenas de estudios en el mundo en los últimos 15 años que demuestran la utilidad y el beneficio, y eso está en las guías de grupos médicos de ISPA, de ADA, desde hace muchos años dice, es una herramienta indispensable para pacientes con diabetes tipo 1, incluso para diabetes tipo 2 se usa mucho. Oye, y en el capítulo de ya requiero insulina, también hay tecnología que me ayuda a estar en una infusión continua, a que solito un monitor le avise, ponle tantas unidades, ¿cómo es? Por supuesto. A ver, el paciente va a requerir insulina en una forma inicial, va a requerir una insulina de acción ultralenta, una aplicación al día, que es una insulina que llamamos basal, que sirve para estar en reposo, sin comer, con buenos niveles de glucosa, y los bolos de insulina rápida para cada alimento, ¿no? Cada vez que el paciente come, tiene que calcular cuánta insulina se va a poner, cuánto come, cuánto tiene glucosa. Entonces, el paciente se inyecta una vez al día insulina lenta y 3, 4, 5 veces al día insulina rápida. Ese es el esquema con el que iniciamos. Antes había esquemas de insulinas viejitas. ¿Y un niñito cuando va a la escuela, cómo le hace? Pues se tiene que inyectar. Pero él aprende. Sí, aprenden, les enseñamos. Si es un niño muy pequeño de kinder, 2, 3 años, pues le enseñamos, y en la escuela la enfermera, la maestra o la mamá va y le pone la insulina. Sí, claro, por supuesto existen tecnologías más avanzadas. Si quiero yo compararme, y así quisiera que todos nos comparáramos con países de primer mundo, pues existen hoy lo que se llaman sistemas automatizados de infusión de insulina. ¿Qué es eso? Suena muy rimbombante. Es una bomba de insulina por un lado, una microinfusora de insulina con un monitor continuo de glucosa que está conectado en medio de un algoritmo matemático que está diseñado para que el sistema diga, la glucosa le está subiendo de 120, y el sistema manda autocorrecciones cada 5 minutos cada vez que se arriba de 120. Y si está abajo de 100, le deja de poner insulina. Y el paciente, mientras duerme, hace eso el sistema solo. Desde hace 3 años, esos sistemas automatizados son el estándar de tratamiento para pacientes pediátricos en países desarrollados. En México tenemos solamente una marca de esos sistemas.
Desafortunadamente no tenemos las otras 4 o 5 marcas que existen, pero en otros países las tienen, ¿no? Entonces, ese es el estándar de tratamiento. Pero no hay porque COFEPRIS no les ha dado el permiso, o a las compañías no les interesa venir a México, ¿o cómo será? Vamos, el sistema que tenemos de la marca que está acá tiene 2 años en México, el sistema automatizado. Esa marca tenía otros sistemas que no eran automatizados y las otras marcas pues no les ha interesado, entiendo yo, no han visto. O sea, no es que esté pendiente la aprobación. No las han sometido. Ojalá las sometieran, pero no las han sometido a COFEPRIS. Oye, pero entonces es un cambio de paradigma completo, porque si yo me puedo ir a dormir tranquilo de que no voy a tener yo hipoglucemia, o que a mi hijo de 6 años Claro. no te vas a despertar con la amarga noticia de que se le bajó a 40 la glucosa, pues cambia la vida a todos, ¿no? Radicalmente. Desafortunadamente es muy poca la gente que en México tiene acceso. Esas terapias las cubren los seguros de gastos médicos. Yo tengo afortunadamente una gran cantidad de pacientes con estos sistemas automatizados, pero también hay que estar peleando todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué le vas a poner eso? Pues porque es el mejor tratamiento, porque es la mejor alternativa para la óptima calidad de vida de los papás, de los hijos y de todos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, eso es lo que el debería ser, sería eso, ¿no? Y digamos que cuando tienes este monitoreo continuo tanto de las cifras de glucosa como de la infusión, la insulina, cómo te la estás aplicando, ya está corroborado, me imagino que tu sobrevida con diabetes tipo 1, tu morbilidad, es decir, las complicaciones que te genera en el cuerpo a mediano y largo plazo, tener la enfermedad disminuye. Disminuyen todos los riesgos. A ver, estos sistemas automatizados en el mundo tienen 6, 8 años, no tienen mucho. Pero hay un concepto importante que es lo que nos lleva a tener muchas conclusiones. Con los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, hace casi 9 años, 2019, se publicó el primer consenso mundial de tiempo en rango. ¿Qué significa eso? Un consenso de una bola de expertos a nivel internacional que analizaron cómo se comporta toda esta situación clínica de los pacientes, y desde 2019 se estableció que el paciente con diabetes tipo 1 debe estar más del 70% del tiempo diario con la glucosa entre 70 y 180, que es el rango ideal. Puede estar un poco tiempo alto, un poco tiempo muy alto, no voy a entrar a tantos detalles, pero esa se volvió como nuestra Biblia en la diabetes tipo 1, conocer desde el día 1 qué porcentaje del día el paciente está en la glucosa. O sea, alrededor de 16 horas entre 70 y 180. Así es. Y eso te permite que no se lastimen tus órganos, que ahorita de salida nos recuerdas los órganos blancos y lo que te afecta a la diabetes tipo 1, pero sí es eso. Es eso, y es este famoso tiempo en rango, y estos sistemas de monitoreo continuo de glucosa te dan todas esas cifras, tú lo ves en la computadora, en el celular, te dan algo que se llama el coeficiente de variabilidad de glucosa, que es tanto la glucosa que tanto sube y baja. Hay un coeficiente que debe ser debajo de 36 que te lo da el software de estos sistemas. Cuando el paciente tiene mucha variabilidad, tú recordarás que hace algunos años lo que nos importaba y lo único que importaba era el valor de hemoglobina glucosilada. Eso sigue siendo importante, pero si tú analizas qué significa, entonces no estamos haciendo una buena medicina. Puedes tener un paciente que tiene 7 hemoglobina glucosilada, pero le sube a 400 y le baja 60 la glucosa, aunque su promedio es bueno. Y puedes tener un paciente con 7 que no tiene variaciones de glucosa, que se mantiene más estable. Entonces, eso implica una mejor calidad de vida y una importante disminución en el riesgo de complicaciones agudas y crónicas, ¿no? Que es lo que nos tiene que ocupar, dar calidad de vida a nuestros pacientes, ¿no? Tenemos eso, tenemos ahí todavía un par de minutitos. ¿Cuáles son las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes tipo 1, si nos la puedes recordar? Porque todo el tiempo nos hablan de cosas, sobre todo de diabetes tipo 2, pero en este caso del tipo 1. Sí, en tipo 1 las 2 complicaciones agudas más frecuentes y que causan mucho temor son las hipoglucemias graves, cuando la glucosa baja mucho, y la cetoacidosis diabética. La hipoglucemia grave no es tanto la cifra de glucosa. Tú puedes tener 60 de glucosa o 30 de glucosa y estar platicando conmigo y no es grave, aunque sea 30. Pero un paciente que tiene un valor de hipoglucemia debajo de 70 y pierde el conocimiento o convulsiona, eso es grave. Y eso le puede pasar a cualquier paciente con diabetes. Pero es grave porque te lastima el cerebro. Exactamente, porque pone en riesgo tu vida literalmente.
Y las hipoglucemias leves o moderadas pues pueden tener cierta cifra, pero no tienes pérdida de conocimiento ni crisis convulsiva, ¿no? Y la cetosis diabética es un cuadro de deshidratación agudo, grave, que si no se atiende a tiempo pone en peligro la vida. Y eso le puede pasar a cualquier paciente con diabetes tipo 1 y no debería pasar si tienen educación en diabetes y toman medidas adecuadas. Son muy comunes, por supuesto, todo paciente con diabetes tipo 1 puede cursar con ellas al diagnóstico, la cetocidosis, y las hipoglucemias graves son muy comunes al avanzar los años, ¿no? Y las complicaciones crónicas pues, son las mismas que ocupan en diabetes tipo 2, riesgo de daño en la retina, daño visual, riñones, neuropatía periférica, corazón, que, bueno, la causa número 1 de mortalidad en adultos jóvenes con diabetes tipo 1 es tema cardiovascular. Es que se murió el corazón, no, pues se murió el corazón porque la diabetes estaba mal controlada, pues, ¿no? Entonces no debería haber complicaciones crónicas. Hay un pico de este tipo de complicaciones cardiovasculares que a los 35, 40 están todos porque se confiaron y entonces ya de ahí en adelante viven. Después de 20 años del diagnóstico, el riesgo de complicaciones crónicas es muy alto. Obviamente, cuando no llevas todos los criterios ideales de control metabólico, ¿no? Entonces, por eso mucha gente sigue hablando, es que tienes diabetes de la mala, ¿no? El chico que a los 30 años pues, le dio un infarto y se murió. O le amputaron una pierna o tuvo una insuficiencia renal. Entonces, recuerden que la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 son diagnosticados en edad pediátrica. Entonces, un niño diagnosticado a los 2 años, si no lleva un buen control, a los 30 va a tener complicaciones crónicas o antes, ¿no? Oye, me tengo que ir, soy el paciente diabético aunque esté bien controlado o no, pero tienes que pasar por el oftalmólogo. ¿Por qué pruebas me tengo que estar haciendo? Sí, bueno, revisiones con el endocrinólogo, obviamente, estudios de laboratorio cada año de todo, después de los 5 años del diagnóstico, una hemoglobina glucosilada cada 3, 4 meses, toda la vida, y las revisiones, dependiendo de la edad, pero después de 5 años del diagnóstico, la revisión oftalmológica, revisar riñones, hacer estudios de orina y cuando es necesario mandar al nefrólogo, mandar al cardiólogo cuando es necesario, pero el endocrinólogo pues vamos llevando ese seguimiento crónico y cuando necesitamos un colega de otra especialidad pues lo vamos a referir siempre, ¿no? Perfecto. Pues él es el doctor Antillón, de verdad un gran experto en estos temas. ¿Tendrás alguna red social, algún correo electrónico, un teléfono? De Instagram, Doc Antillón, nada más, así de sencillo. Y algún teléfono que puedo compartirles, 55 91 30 41 29, que es mi consultorio en Santa Fe. Bueno, no tengan duda que si tienen algún familiar, si ustedes mismos son diabéticos tipo 1 o simplemente quieren tener más información de cualquier tema endocrinológico, pediátrico y endocrinológico general, el doctor Antillón es una gran referencia. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos y los invito a ver el episodio en todas las redes del Heraldo Media Group, incluido el video en YouTube. Cuídense. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.